Calorimetría. La calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos. El aparato que se encarga de medir esas cantidades es el calorímetro. Consta de un termómetro que está en contacto con el medio que se está midiendo, en el cual se encuentran sustancias que dan y reciben calor. Las paredes deben estar lo más aisladas posible, ya que hay que evitar al máximo el intercambio de calor con el exterior. De lo contrario, las mediciones serán totalmente erróneas. La cantidad de calor que recibe o transmite un cuerpo está determinada por la siguiente fórmula, donde Q es el calor, M es la masa del cuerpo, C es el calor específico del cuerpo, que está determinada por el material que lo compone. Y la variación de energía se representa por la diferencia entre TF y TI, es decir, temperatura final e inicial. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura 1 grado Celsius. La relación entre calor y cambio de temperatura se expresa normalmente en la forma que se muestra abajo. Esta fórmula no se aplica si se produce un cambio de fase, porque el calor añadido o sustraído durante un cambio de fase no cambia la temperatura. Cuanto mayor es el calor específico de una sustancia frente a cierto calor suministrado, su temperatura variará menos. Por ejemplo, cuando cocinamos preferimos usar una cuchara de madera y no una cuchara de aluminio, ya que el calor específico de la madera es considerablemente mayor al del aluminio. Calor latente. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, ya sea de sólido a líquido, cuando se llama calor de fusión, o de líquido a gaseoso, cuando se llama calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de temperatura. Métodos de transferencia de calor. Cuando dos sistemas se ponen en contacto, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Estas transferencias de calor se pueden dar a través de 3 mecanismos físicos, ya sea conducción, convección o radiación. Método de conducción. La conducción térmica es un proceso en el cual la energía se transfiere de un cuerpo a otro aprovechando la propiedad de conductividad térmica que poseen los materiales. Un ejemplo de este proceso se puede observar cuando se calienta el extremo de una varilla metálica directamente al fuego. Cuando pasa el tiempo, veremos que esa punta de la varilla aumentará su temperatura, es decir, será absorbida la conducción del calor por medio del metal, gracias a que este tiene una buena conductividad térmica. Podemos decir que la conducción térmica ocurre por contacto directo, en el que solo hay intercambio de calor, pero no existe un intercambio de masa. Método por radiación. El calor emitido por un cuerpo de diversa temperatura, en este caso no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que transportan el calor. El calor se transmite a través de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de esto puede ser la radiación que emite el Sol a la Tierra. Y método por convección. La energía calorífica se transmite por el movimiento físico de moléculas calientes de las zonas de alta temperatura a las zonas de bajas temperaturas y viceversa, equilibrando las temperaturas. Este proceso tiene gran importancia en fluidos y también es denominada conducción superficial, ya que el flujo de calor entre la superficie de un material y un fluido está relacionado con la conducción a través de una fina capa del fluido que se encuentra junto a la superficie. La transferencia de calor por convección puede ser forzada cuando está ayudada por el movimiento de la superficie en contacto con el fluido, o natural o libre, cuando se produce únicamente en virtud de una diferencia de densidades causada por una diferencia de temperaturas. Muchas gracias.